Como ya hemos visto, esta es la arquitectura hexagonal. Tiene tres partes: aplicación, infraestructura y la parte central, que sería dominio. Dentro del dominio pues vamos a tener todo lo que sería la lógica de negocio, la cual debería ser completamente independiente, sin ningún tipo de acoplamiento hacia lo que sería la parte de infraestructura, que son como las fuentes de datos que va a tener la aplicación, ni tampoco sobre la capa de aplicación, que sería la forma en cómo se expone la aplicación. Vamos a notar que durante el desarrollo de esta capa, lo importante acá es no desarrollar sobre la capa de aplicación y sobre la capa de infraestructura. Si tenemos que desarrollar algo sobre estas dos capas, pues ya va quedando mal el desarrollo, porque pues estamos generando algún tipo de acoplamiento. Iniciamos con la capa de puertos, con el paquete de puertos. En los puertos se va a desarrollar las interfaces que van a tener las funcionalidades que va a utilizar la capa de aplicación y que va a utilizar la capa de dominio para poder almacenar o hacer operaciones sobre la capa de infraestructura. Entonces vamos a hacer el puerto de servicio, vamos a llamarlo Person Service Port. Y vamos a crear la que tendría relación con la base de datos o hacia la capa de infraestructura. Esta la vamos a llamar Person Persistence Port. Listo. Para poder hacer las operaciones que necesitamos sobre el dominio, el modelo de persona, de person, pues necesitamos un modelo el cual tenga los atributos de persona. Entonces lo vamos a llamar person model. Y en este person model vamos a colocar todos los atributos que le pertenecen a persona. Entonces, listo. Cabe resaltar acá que la capa de dominio no debería tener ningún tipo de acoplamiento con librerías externas, ¿sí? O dependencias propias del framework. Entonces el framework que estamos utilizando en este momento es Spring Boot. Entonces la buena práctica acá en la capa de dominio es no tener ninguna anotación o ninguna funcionalidad que represente una dependencia o un acoplamiento con Spring, ¿sí? Esa para la parte de exposición de funcionalidades. Para la parte de, por ejemplo, la persistencia, nosotros tenemos JPA, Hibernate. Entonces tampoco deberíamos tener acá nada que involucre un acoplamiento hacia la persistencia, ¿sí? Acá en teoría debería haber solamente código puro de Java. La única dependencia, pues siendo de esta manera, pues no deberíamos tener ninguna funcionalidad de librería externa. Pero hay una librería que se llama Lombok, que permite quitar en tiempo de codificación las estructuras como los set, los get, funcionalidades como toString y constructores, lo cual facilita mucho más el desarrollo de la aplicación. Entonces pues ya a consideración deberíamos agregarla o quitarla, dependiendo de los restrictivos que seamos con la arquitectura.
Para este caso, pues como es una librería liviana, no tiene, pues facilita mucho el desarrollo de redundancia de código y no tiene muchas funcionalidades, pues podríamos agregarla dentro de la capa de dominio. Entonces para esto vamos a agregar la notación setter, getter y constructor. Listo. Esto lo que permite es que pueda pues en tiempo de compilación generar los setter, los getter y el constructor. Esto sirve pues para no tener que codificarlo manualmente. Ya teniendo esto, podemos seguir con la capa de puertos, con la interfaz de Person Service, y vamos a crear las 4 funcionalidades, las 4 operaciones que tenemos sobre persona. La primera que va a haber es la de añadir persona. Entonces esto nos va a volver un person model, add person, y vamos a recibir como parámetro un person model. La siguiente funcionalidad es actualizar persona. Entonces igual vamos a la siguiente es la de eliminación. Entonces delete, esto no va a volver nada, y va a recibir como parámetro el ID. Y las 2 funcionalidades de consulta. Entonces, en primer lugar sería el getter, get persons, sin ningún parámetro de entrada, y el get by ID. Entonces acá ID va a recibir el ID de la persona. Listo. Para la parte de persistencia, la interfaz de persistencia, vamos a crear las mismas 4 funcionalidades. Vamos a copiar las mismas 5 funcionalidades y bueno, vamos a dejarla acá en persistencia. A pesar de que las interfaces tienen las mismas funcionalidades, pues tienen propósitos distintos, ¿no? Uno, el de servicio, es para ofrecer las funcionalidades hacia la capa de aplicación, y la de persistencia es para poder consumir los servicios que se exponen desde la capa de infraestructura hacia la capa de dominio. Lo siguiente que vamos a hacer es la implementación de la interfaz service, la que nos va a dar todas las funcionalidades dentro de nuestra lógica de negocio. Vamos a llamarlo person PL, y este va a implementar person service port. ¿Listo? Este a su vez pues necesita tener una dependencia fija, que sería la interfaz, o bueno, el servicio de persistencia que provee las funcionalidades de CRUD hacia la entidad persona. Entonces vamos a crearlo. Listo. Y acá vamos a colocar la notación de required args constructor. Es importante que esto sea private final, porque de esta manera garantizamos que la inicialización de este objeto
sea a nivel de constructor. ¿Sí? Y también desde, pues con esta notación lo que permite es crear un constructor con los parámetros que son requeridos, pues que en este ejemplo es este. Listo, entonces para cada una de las, vamos a implementar cada una de las funcionalidades, que en realidad la lógica es muy sencilla, que va a ser simplemente thisperson.add y enviamos person. Acá, como es un ejemplo sencillo, pues no tenemos ninguna lógica adicional, pero si necesitáramos hacer validaciones de datos o consultas hacia otras tablas o hacia otras entidades, lo haríamos desde esta capa. La capa de persistencia solamente la utilizamos explícitamente para persistir, o sea, para usar operaciones de persistencia, y no que dentro de esa capa haya lógica de negocio propia de estos servicios. Acá sería punto update y mandamos person. En este igual hacemos el llamado de la función y mandamos el ID. En get persons igual y en el get by ID hay una particularidad, y es que puede que el ID no exista, al igual que en el de eliminar. Entonces acá lo que podríamos hacer es hacer una validación previa. Entonces vamos a utilizar un optional de person model llamémoslo exist person, va a ser igual a un optional of no label, y acá adentro el llamado de la función. Entonces get by ID y enviamos el ID. Listo. Ok, está mal. Solamente vuelve persona, lo volvemos optional acá, y desde acá entonces lo que vamos a hacer es decir si exist person punto or else throw, y acá vamos a crear una excepción propia para cuando la persona no se encuentra dentro de la base de datos. Entonces vamos a crear en el paquete exception primero una excepción que generalice toda la capa de negocio, toda la capa de dominio. Entonces vamos a llamarlo business exception. Y esto va a heredar de la tabla de la clase exception. Por el momento podemos tenerla así, y luego la otra pues se va a llamar person not found exception, y esta va a heredar de business exception. ¿Listo? Entonces dentro del puerto que va hacia servicio, en lo que sería get by ID, va a tener un throws de business exception,
y esto también aplica para el delete by ID. Listo. Y acá en el throw vamos a ejecutar la excepción de person not found. Person not found exception, y pues simplemente lo inicializamos. Acá va a ejecutar excepción porque no tiene en la firma que acepta ese tipo de excepción, pero no lo vamos a dejar así, sino lo vamos a dejar con un business exception. Eso porque pues dentro de la lógica de un método pueden haber distintos tipos de excepción que se vayan generando, pero al final debemos unificar las excepciones por capa. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con delete person. Simplemente es como para validarlo, pero entonces acá podríamos hacer esto punto or else throw, igualmente acá person not found exception, y acá get ID, y acá pues también nos va a decir lo mismo de la firma, y acá listo. Vamos a formatear código. Listo. Y esta sería la lógica de negocio que tendríamos dentro de nuestro dominio. Y ya con esto concluiríamos la creación de todo lo que sería la lógica de negocio, toda la capa de dominio dentro de la arquitectura hexagonal. Dentro de lo siguiente pues vamos a ver cómo generar la capa de infraestructura, cómo ya utilizar la implementación de Person Persistence Port para insertar, eliminar, consultar objetos desde H2, y por último la capa de aplicación. Entonces como les decía al inicio, ven, o sea, todo lo estamos generando desde dominio. No estamos modificando o añadiendo algo adicional sobre la capa de aplicación, la capa de infraestructura, lo cual dice que pues esto sí se está haciendo de una manera apropiada, está desacoplada las otras dos capas, y bueno, y respeta el principio de arquitectura hexagonal. Gracias.